Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a conocer los precios de supermercados en Portugal. Recuerden que hace un año estuve acá y conocimos los precios, pero esta vez vamos a comparar. Si no me conocen, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog y de una vez iniciemos un nuevo video. Antes de irnos directamente a los precios, quiero que conozcas el sueldo mínimo que se encuentra en 820 euros. A ello debe restarle las deducciones y además vamos a sumarle el ticket de alimentación, pero este no es obligatorio por parte del empleador. Ahora sí, comencemos por frutas y verduras, donde se encuentra la papa en 1,22 € el kilo, siendo esta la más barata. Ahora las cebollas están en 2,11 € el kilo. El tomate en 2,29 €. El kilo de manzana más barato se encuentra en 1,49 €. 4 kilos de naranja lo vamos a conseguir en casi 4 euros. En el caso del pan va a depender de cuál usted desea. Hay unos de medio kilo que valen un tanto menos de 1 euro. Estos son los gusticos que a mí me gusta darme cuando vengo al supermercado. 2,49 € las magdalenas de vainilla. 4 panes para hamburguesa marca propia 0,98 y los de Bimbo en 1,64 €. El pan blanco de molde de marca Continente en 1,35 € y similar precio para el de cereales. Aquí es donde usted va a ver la diferencia, ya que si usted compra mucho más de marcas como Bimbo, Heinz o cualquier otra, su precio en factura va a ser mucho más elevado del que compra marcas blancas. Qué curioso de verdad, 1,5 litros de vino así en bolsita. Brindis. También lo vas a conseguir en caja. Recuerden ustedes que Portugal es un país de vinos, así que los precios son bastante bajos, como este que está en casi 3 euros o incluso este que está mucho más barato en 2,19 €. La variedad suele ser absurda, así como te estoy mostrando. Pero eso no es todo, ya que también hay algunos precios que también pueden variar como esto, porque son vinos más exclusivos. En el caso de bebidas o bebestibles, comencemos por los Lipton porque son mis favoritos. Dato importante, en Portugal usted puede beber directamente del grifo o canilla, pero sin embargo acá le dejo los precios. La 7up de 1,75 € se encuentra en 1,49 €. También hay una Coca-Cola de marca propia, pero la verdad me da algo de inseguridad. No te preocupes que el original también te la puedes encontrar por 1,90 €. Esta marca, que es muy popular en Portugal, se llama Sumol y sabe muy parecido a limón soda de Chile. En cuanto a los snacks, comencemos por las pipocas conocidas como palomitas de maíz. Seguimos con los Cheetos, que se encuentran bastante baratos, pero igual de dañinos que los Doritos. También se encuentran las famosas Pringles. Miren esto. Estas papas light son más baratas que las papas del supermercado. Vean. Estas marcas de papas me traen muchos recuerdos. La vendían en Venezuela. Si este video te está gustando, no se te olvide de darle like, de comentar y de suscribirte. Acá pueden ver que el desodorante dice que tiene un descuento y queda en 2,87 €. Pero todos los productos de aseo personal pueden conseguirlo más barato en otra tienda. Y no digo más barato por céntimos, sino por euros. Y esta dica o dato se los estoy dando porque estoy seguro que ya le dieron like al video. Por cierto, si algún precio usted desea ver mucho más en detalle, detenga el video sin ningún problema. Pero no se olvide que acá les estoy dejando los precios mucho más grandes con el antes y el ahora. Sigamos con los productos congelados porque no quiero que se me escape ningún producto en esta lista de precios. La pizza se encuentra en precios de 3 euros con algo e incluso algunas en 5 y 2 euros. Estos palitos de pescado pueden resolver bastante bien como lo resuelven unas papas fritas, que a pesar del aumento sigue estando a buen precio. En productos congelados te puedes conseguir la ensalada primavera en 1,48 €, mientras el precio más bajo es de 1,19 € para productos congelados. La pasta larga de marca propia sigue estando bastante barata, ya que se encuentra en 0,79 € el medio kilo y 1,21 € el kilo. Otras marcas como Milanesa se encuentran en 0,98 € el medio kilo. Una de las sorpresas o no tan sorpresa es que el aceite bajó de precio, cosa que de verdad me alegra porque todo tiende a subir. En este caso el arroz basmati está en 1,55 €. Para los amantes del cuscús en 2,47, mientras el risotto en 1,88. Ahora les cuento que el aceite de oliva suele ser muy popular en la península ibérica. Este de marca se encuentra en 7,19 el litro y el de supermercado se encuentra en 6,98, mientras el vinagre está en 0,59.
A todos los que les guste el atún en lata, ya sea por vida fitness o por cualquier razón, el precio ha subido 0,20 céntimos más. Si vieron el video del año pasado, algunos se sorprendieron porque venían así en tarro las salchichas. Y es que en Latinoamérica generalmente vienen en bolsitas, pero en realidad conservan el mismo sabor. Los granos en conserva siguen siendo muy buena opción, con una variación de precio de verdad muy mínima. En 0,84 se encuentran estos de marca Continente, pero los de marca Compol se encuentran en 1,99 €. Miren acá, un estante mexicano tiene tortillas, tiene burritos y también tiene salsas. Creo que me llevo algo. Como les dije, chicos, yo les voy a mostrar de todo, incluso carne, pollo, cerdo, de todo. Así que para ello necesitamos condimentos. Y aquí están los precios, que como pudieron ver son mucho más baratos de la marca del supermercado. La sal en 0,25 el kilo, muy barato. La pulpa de tomate se encuentra en 1,49 € independientemente de la marca. Los amantes del picante van a poder disfrutar porque esto es tremenda ganga, 0,38. La salsa de tomate Heinz tiene el precio bajo de 2,89 €. Seguidamente nos vamos hasta arriba con la mostaza, la cual de marca Continente tiene un precio de 1,35 € y la Heinz 2,99 €. Acá es donde van a ver que la Calve es una marca intermedia, la Heinz es la marca top, pero la Continente con un precio mucho más barato. Si usted es fan de la mayonesa, no se preocupe porque los precios no varían mucho entre una marca y otra. Podrá elegir la que mejor le conviene. Muy rica la galleta sin sal, la podemos conseguir en 1,69 €, mientras la Oreo la vamos a conseguir en 1,79 €. Seguimos pasando nuestra lista de compra con las mermeladas en todas sus variedades. Puedes conseguirte algunas más baratas, tales como esta. La mantequilla de maní en 3,99 €. Esta de Milka me llamó la atención por 3,59 € la más chiquita y es parecida a la Nutella. La marca Colacao es muy famosa en algunos países de Latinoamérica y también la de Nesquik, que es la que yo prefiero, la cual varió casi 1 €. Aquí es donde insisto y le demuestro, le estoy colocando los precios de todos los productos que se encuentran, incluso si usted tiene algún bebé, que para ser honesto, viéndolo bastante de cerca, están carísimos. Incluso podrán ver esta compota de zanahoria, tomate y pavo. Una mezcla bastante rara, cercana a 1 €. También tienen acá algunas compotas de frutas y estas sí pueden ser un poco más pasables. En el mundo de los cereales comenzamos por Fitness, que está en 3,59 €. Una de las cosas que me agrada de Continente como supermercado es la gran variedad de productos que te vas a poder encontrar. Para muestra esto. La avena de kilo de marca Continente 1,79 €, mientras la Quaker se encuentra en 2,24 €. Esta es mi recomendación personal. Esta marca de granola o muesli a mí me encanta. Es marca Continente, es buen precio y calidad. Y no nos olvidemos que también tiene variedad hasta incluso con chocolate. Ahora, este cornflake de cereales es muy bueno. Sigue manteniendo un buen precio en comparación a la marca original. Hablando de marcas originales, aquí se encuentra el Chocapic, que vale 3,74 €. Una cosa que me llamó también la atención es este protein de muesli, con 4,99 €, incluso esta avena instantánea, y este protein que vale 27 €. Sin amargarnos, endulcemos la vida con leche condensada en 2,24 €. Y como este video está lleno de datos interesantes, puedo decirles que las bebidas vegetales en Europa son sumamente baratas si la comparo con el precio que yo conozco de Latinoamérica. Wow, mira esto es para hacer panquecas protein y viene de 1,250 kg. Listo. El litro de leche entera está en 0,78, pero también te puedes conseguir una de 1,13 €. Claro que esta es un tanto más caché. El café es uno de los productos que genera más placer o digamos más ganas de beberlo, así que comenzando por este de 2,49, yo recomendaría no comprar el Continente, sino por irte a uno que sea Nescafé o quizás un Delta, incluso este que es de Porto, muy bueno. Seguramente usted es como yo y le gusta mucho más el té, o quizás no. En ese caso igual los precios son muy buenos. Hay unos que son más baratos de 1 €, pero hay otros de 4 € y tanto. Usted elige cuál prefiere. 2,25 € los paquetes de 6 helados de conos y también están los Magnus por 3,99 €. Wow, mira esto. Está súper barato.
Al menos yo creo que sí. 1,59 es el precio del salami, mientras el jamón de pavo se encuentra en 2,39 €. Medio kilo de queso de lámina en 4,19 € y también hay otras variedades. Acá vamos a hablar de los lácteos y nos vamos después a las proteínas. En este caso el yogur de 4 potecitos está en casi 2 €. También conseguirás la unidad de estos de protein en casi 1 €. La sección de carne la comenzamos en 10,49 para el bacalao, sin olvidarnos que podemos conseguirnos este en 3,29 para la sopa y este para fritar en 4,49. Las rueditas de atún se encontraban en promoción. Recuerden que en cada país la carne de vacuno o de bovino suele ser mucho más cara y Portugal no se salva de ello, incluso en carnes molidas también es costoso. A eso sí, no se me entristezca porque el pollo suele ser algo más barato. Incluso más barato que el pollo es el pavo. En caso de que a usted no le guste ninguna de las opciones anteriores, va a tener siempre la opción del cerdo, ya que este sí es el más barato de todos. Para finalizar tenemos los productos de limpieza donde el cloro es extremadamente barato en comparación a cualquier otro producto, igual el desinfectante. Claro que hay unos mucho más baratos. También tenemos este papel higiénico de 6 rollos que vale 3,16 €. Igual hay mucha más variedad. Sin olvidar el suavizante que está en 4,99 €. También tenemos el detergente en 9,99 €. Por último el Cif se encuentra en 2,29 € y el del Continente en 1,59 €. La verdad chicos, fue muy entretenido poder ver los precios en supermercados en Portugal a través de los años, porque es muy distinto el año pasado que este año. En todo caso, nos vemos en un próximo video. Bye bye.